Pero le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el cuerno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Catamarca en este nuevo programa de la Hora de la Lagartija de 13 a 14 horas los días miércoles. Buenas tardes, Kitty. Buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes a todos los lagartijeros, la oyentada que está ahí desesperada, esperando el miércoles a las 13 horas para volver a escucharnos. Sí. Le acompañamos el almuerzo a la lagartijeada. Claro, el almuerzo o la llevada de la comida o la sobremesa. puesta de los platos. También. La pasada por la roticería, digamos, bueno, todo eso está ahí. Estamos ahí. 13 horas. Con todos ellos. En esa bisagra. Así es. Bueno, y hoy, vamos con las vías de comunicación, porque ¿por dónde nos quería escuchan? saludar al operador. Bueno, también. Cierto. Hola, operador. Como cada miércoles les recuerdo las vías de comunicación por Radio Nacional Catamarca, todos los miércoles a las 13, por Spotify, YouTube, por Facebook, nos encuentran como La Hora de la Lagartija y por Radio CUT. Sí. Bueno, lo que decía, que hoy tenemos un programa especial, como todos los programas son especiales los nuestros. Obvio. Es que somos Pero especiales. digamos, hoy se conmemora o estamos conmemorando los 200 años de la autonomía de esta provincia, que venimos así como una costumbre, ¿no? De festejar de manera especial los números redondos, o sea, como si los 199 años no hubieran sido especiales, los 200 son más especiales que los 199 o el 38, ¿por qué no? El 38 tuvo una relevancia, pero estamos festejando 200 años de la autonomía de Catamarca, o sea, en el momento que se separa primero de lo que era la intendencia de Salta y Tucumán, que después se separa y pasa a ser la solamente de Tucumán, y de ahí se queda, digamos, constituido o dividido, o decir, a partir de hoy nosotros somos solos y no queremos que nadie hable por nosotros los de Catamarca. Así que eso vamos a estar hablando hoy, a ver qué de bueno, qué de malo, cuán autónomos somos. Que hacemos una pausa musical y volvemos con el invitado del día. Mire que
Después de este hermoso tema musical, recibimos a nuestro invitado de hoy, Isaac Biel. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Bienvenido. Acá vemos si Roberto te presenta un poquito. ¿Yo por qué? ¿Qué hice yo? Bueno, Isaac es un historiador con larga trayectoria, digamos, en Catamarca, un investigador, estás haciendo también el doctorado en historia, ¿verdad, Isaac? Sí, digamos, yo me autodefino como Sacha historiador. Te digo, porque no es que cuento la historia académica, a mí me gusta contar relatos. Ajá. Bueno. Complicar relatos también. Interpelar relatos da fruto justamente a ideas nuevas. A repensarla la historia. Claro, así que básicamente... Por eso te hemos elegido. Bien. Sí, o hacer, digamos, lo que hoy se está hablando, ¿no? O se viene hablando, ¿no? Hoy, desde hace un tiempo, de lo que sería el revisionismo, de empezar a volver, de revisar qué es lo que se decía o cómo se presenta la historia como algo terminado, finito, digamos, puesto ahí en un museo, en un estante, atrás de una vitrina, entonces pasamos, lo vemos, así era, y listo, seguimos de largo. Sino, bueno, pensar, digamos, que todo eso genera una consecuencia en lo que hoy somos y en cómo estamos y cómo vivimos y cómo nos organizamos y etcétera. Así que bueno, arrancamos por ahí, digamos, cómo es que llegamos a ser autónomos. ¿Por qué somos autónomos? ¿O somos autónomos? Somos autónomos, esa es la pregunta. Claro, sería la pregunta. Vos sabés que yo tomo las palabras de una socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que dice justamente que nos han formado en un montón de palabras mágicas. Bueno, ¿qué son estas palabras mágicas? Son palabras, son discursos, ¿no? Que nos han convencido de ellos, pero que en realidad, más que nombrar o explicar las cosas, terminan por encubrirlas. Hay un montón, dice, de discursos y palabras construidos justamente para ocultar otros discursos. Los discursos soterrados, enterrados, subalternos, excluidos, invisibles. Y digamos, nosotros nos planteamos en el laboratorio de tramas, justamente, el laboratorio de tramas con Elsa Ponce, que es un laboratorio de investigación y de reflexión del doctorado dedicado a pensar justamente desde otra mirada, por ejemplo, una mirada descolonial. Claro. ¿No? Justamente, bueno, ¿cuáles son estos discursos, estas palabras mágicas y qué es lo que se trata de encubrir? Y yo te mencionaba hace rato, justamente fuera del aire. Claro, estamos con Roberto así hablando de todo, fútbol, lo que sea. Nos planteamos decir, ¿y cómo se...? Y bueno, Rita nos reta ahí, como, ustedes ya comenzaron el programa solo.
Pasa que se pone interesante pensar en esto, ¿no? ¿Qué palabras y qué discursos encubren, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, que nos han formado un discurso escolar de la autonomía. Un discurso escolar de la autonomía, ¿no? Que estaba destinado supuestamente a recordar todos los años que somos autónomos, pero que en realidad es un discurso que se va vaciando. O sea, tratando de recordar todas las veces lo mismo, ¿no? Terminamos perdiendo el contexto o el sentido de eso que se dice. Era como repetir una palabra muchas veces. Yo la repito y después pierde sentido. Ya ni sé de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, eso ha hecho la escuela con nosotros y con la historia. Es recordar, dice irónicamente, paradójicamente, para terminar olvidando. Para olvidar, claro. Y mencionaba esto de que hay una visión de la historia que es una visión de clausura del pasado. O sea, es como poner al pasado como un objeto de museo. Si tiene algo donde verlo, a ese pasado, como se ha ido derruyendo, o ha quedado derruido, es un objeto de museo solamente en el que puedo ver y pensar que algo ha ocurrido. Pero ¿qué pasa con algo abstracto, ¿no? Y decíamos esto de que al final, ¿no? Con algo abstracto termina pasando de que terminamos creyendo que ni siquiera ocurrió o tal vez ocurrió, o sea, es un hecho. Ponemos en duda. Claro, ponemos en duda y porque apenas podemos reconstruir ese pasado. Entonces ese pasado queda atrás y no sirve para el presente. Esta es una mirada de clausura. Claro. Pero desde otras miradas nosotros podemos reactualizar el pasado. Pensar que todavía tiene implicancia o importancia en el presente. Que sirve para pensar la actualidad. Y un tema justamente para reactualizar es la autonomía. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a dar contexto, sentido a la autonomía ahora? Y para empezar hay que volver a plantearnos qué es una autonomía. Y segundo, si la conseguimos, guay con esto, ¿no? Si la conseguimos en algún momento, la mantuvimos, claro, la conservamos. Y acá comienza el problema. Justamente, digo, ¿por qué se convierte en un problema? Para empezar, la autonomía significa, ¿no es cierto?, digamos, la definición política es el autogobierno, que es gobernarse con la propia ley, la autodeterminación. Ahora, nosotros vivíamos, digamos, antes de la revolución con el gobierno español, siempre Catamarca ha sido un conjunto de pueblitos, porque era así, subyugados, determinados desde las ciudades más grandes, hegemónicas. Sí. Se dan un proceso como de reorganizaciones siempre territoriales, de jurisdicciones, y dependíamos de Santiago del Estero como capital, ¿no? Después en la gobernación del Tucumán, ¿no? Y después en las intendencias de las reformas borbónicas pasamos a depender entonces de otra provincia hegemónica, otras ciudades hegemónicas como era entonces Salta, y nos convertimos en parte de Salta del Tucumán. Sí. Es como una gran provincia regional, ¿no es cierto? Pero siempre dependiendo de las provincias más ricas, más poderosas o con mayor desarrollo, ¿cierto?, demográfico en diferentes momentos de la historia. Sí. Y llegamos así a 1814 y volvemos a depender de otros, ¿no es cierto? Se van fragmentando. Se va fragmentando. Va dividiendo justamente estas jurisdicciones, pasamos a depender de Tucumán. Y llega 1819, ya pasó la revolución, pasó la independencia, y nosotros seguimos siendo subyugados, o sea, estando dentro del orden de gobierno, de la hegemonía, de otras de estas grandes ciudades, o sea, de un control regional. Seguimos dependiendo de Tucumán. Mientras las demás provincias, o ciudades incluso, estamos hablando de ciudades, en muchos casos, comienzan a adquirir, a apropiarse de una idea que nace en el litoral del Uruguay, ¿no?, con José Gervasio Artigas, que es el federalismo. Dice, no, hay que salir de la tiranía de las ciudades hegemónicas y autogobernarse. Sí. 1820,
después de que cae el directorio, nosotros pasamos del gobierno español al dominio de los porteños. De 1810 estamos bajo dominio porteño, todas las provincias siguiendo la revolución, pero de los porteños. 1820 cae ese gobierno central, ¿y ahora qué? Decían. O podemos volver esas hegemonías de las provincias hegemónicas, ¿no es cierto?, digamos, poderosas, de las regiones. Sí. El gobierno porteño ya no está, se ha terminado el directorio, ha terminado siendo arrasado después de por estas provincias, ¿no?, autónomas, de este federalismo de Artigas, digamos, que pasa a formar parte de los gobiernos de las provincias del interior en el litoral, como Santa Fe, Entre Ríos. Y a nuestra provincia decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Volvemos bajo el dominio de Tucumán? Y decimos, no, nos tomemos el palo. Tenemos que empezar a tomar nuestros asuntos en nuestras propias manos. Y de ahí se plantea justamente esta decisión. O, bueno, ¿podemos ser autónomos o no? ¿Podemos autogobernarnos? Tenemos que crear la propia ley. Pero además de crear la propia ley, tenemos que tener los recursos para sostener esa autonomía. Claro. Y muchas otras provincias, como Córdoba, por ejemplo, como Santa Fe, pueden sostener este federalismo, este autogobierno, sobre todo porque tienen recursos. Porque tienen recursos. Claro. Pero el caso era si Catamarca, nosotros consultamos justamente en asambleas de cabildo a otras provincias que tuvieron éxito con el federalismo, como Córdoba, por ejemplo, con el general Bustos. Les consultamos en 1820, decir, bueno, y desde allá nos dicen, y miren ustedes si tienen condiciones económicas para sustentarlo, claro. ¿No? Ahí nos entra el quickie, ¿no es cierto? Y es una gran pregunta, o sea, ¿cómo se sostiene esta autonomía? Nosotros nos planteamos entonces que no podemos seguir bajo el dominio o la hegemonía de Tucumán, y ahí es cuando en realidad nace Catamarca. 25 de agosto de 1821, justamente, nace como estado provincial. Nosotros éramos un conjunto de ciudades dependientes de Tucumán. Claro, sí, sí. O sea, en realidad ahí nace Catamarca. Institucionalmente. Claro. Pero de nuevo, eso sería responder a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una autonomía? Y bueno, el deseo de autogobierno. Ahora la segunda pregunta que nos planteamos era si realmente la conseguimos, ¿no? Si pudimos mantenerla. Bueno, institucionalmente se diría que sí. Claro, no volvimos a hacer nunca más Catamarca de Tucumán o Catamarca de Salta o Catamarca de Santiago. Y no sé hemos sido Catamarca. No, pero cada vez que hubo una revuelta política, un cambio de gobierno o una restitución de un gobierno de autoridad nacional, a nosotros nos sacaban el gobernador y lo cambiaban. Claro. No sé hasta qué punto podemos decir que esa autonomía institucional es verdadera autonomía. Por ejemplo, ¿no? Alejandro Heredia, más tarde, en 1836, se apodera de parte del departamento, porque Tucumán era económicamente más poderoso, tiene un ejército muy grande. ¿Y quién pudo ponerle coto a eso? Y no podía nadie, porque digamos, no teníamos los recursos a veces. ¿Con entonces, qué? Claro, ¿Con qué entramos en dominio. Después Juan Manuel de Rosas también manda una comitiva, digamos, un regimiento a ejecutar al gobernador de Catamarca, José Cubas, es una plaza, y qué freno le pudimos poner a eso. Entonces, si lo pensamos detenidamente, nuestra autonomía siempre estuvo, digamos, es institucional y estuvo constantemente pendiendo de un hilo. Sí. Después Mitre, o sea, también intervenciones a la provincia. Después, más tarde con por ejemplo, con las dictaduras también en el siglo XX. Sí. O sea, nos intervinieron todo el tiempo y podemos pensar seriamente que esa ¿qué tan autónomo autonomía, claro, en parte es institucional o ficticia de papel, cuando estamos sujetos siempre a los vaivenes, no tan solo políticos, sino económicos. Dependiendo siempre de una dádiva de Buenos Aires, de la coparticipación. Siempre sujetos entonces a quedar, digamos, debilitados frente, ¿no?, a una oposición al gobierno nacional. Entonces, pensar esto y reactualizar la autonomía, ¿no?, la idea de la autonomía, es poner seriamente en tela de juicio, justamente,
qué es la autonomía y su vigencia. Cómo estamos sometidos a proyectos desde entonces, ¿no? Desde 1821, a proyectos económicos, políticos, y en el caso de haber una resistencia a esta injerencia, a estas intromisiones del ámbito nacional, nos intervienen. Claro, listo. Cambio de gobierno. Y ha sido así. Sí. Mientras hablabas, bueno, hacías referencia a todo el proceso, digamos, de autonomía. Me planteaba y me venía a la memoria en esto de que al catamarqueño, bueno, y ahí le hallaba un sentido, ¿no? Siempre nos cuesta mucho apropiarnos de nuestra identidad. Y digo, bueno, no es casual también con todas esas intervenciones que hay de fondo para reconocerse, digamos, para poder permitirse y reconocerse un catamarqueño. Bueno, no sé, me vino así como, bueno, esas dudas que siempre me vienen con respecto a esto de cómo nos cuesta y de ser... asumirnos como propietarios o como dueños de una tierra, de una identidad. Identidad propia. Sí. Claro, es como que siempre estamos, ¿viste? Comparándonos, o idiosincrasia. queriendo ser otros, o mejor son los otros. Mirándonos en otros espejos. Hay algo detrás de eso también que tiene que ver con cómo se forma nuestra autonomía a diferencia de otras autonomías. Uh-huh. Hay autonomías, de esto de la herencia del federalismo justamente artistas, hay autonomías que se basan justamente en la movilización, ¿no? Y en bases populares. Nuestra autonomía de ese 25 de agosto de 1821 es una construcción, digamos, muy de papeles institucional. O sea, está fraguada, ¿no? Está cocinada, digámoslo así, ¿no? Sí. Por clases altas. Claro, sí. Son un conjunto de familias poderosas, los Avellaneda, los Tula, los Rusos, ¿no? Los Acuña. Mota Voltello. Exactamente. Sí. Digamos, una clase intelectual que se apropia de esta idea popular, pero la convierte en un proyecto justamente de clase alta. Claro. Vamos a tener una autonomía, bueno, pero está dirigida desde, digamos, está parida por una clase alta. Las que son de clases populares o que emergen, justamente tienen sustento popular, por ahí se dan esto que vos decís, Rita, justamente, de que tienen una impronta, un raigambre, ¿no? De una identidad muy fuerte, marcada, y defienden también esa autonomía. Si uno piensa, por ejemplo, en el federalismo del Chacho Peñalosa, Claro. de Facundo Quiroga en La Rioja, Claro. que sostienen su autonomía, ¿no? A sangre, a fuego, y tienen, pero décadas justamente de resistencia a el dominio porteño. O sea, tienen un montón de episodios o capítulos de resistencia. ¿Por qué? Porque se sostiene no desde arriba, desde la clase alta, esa autonomía, sino desde abajo. Es decir, no le vamos a dar con el gusto. Claro. Vamos a poner resistencia. Nos vamos a coalidar, vamos a formar montoneras y justamente le vamos a poner tope a este poder foráneo que es porteño. En cambio, si nuestra autonomía fuese de bases populares, ¿no? Hubiese sido muy probablemente otra la historia. Tendríamos más héroes de ese estilo, Claro. un raigambre identitario fuerte, ¿no? En ese periodo, para decir que las hubiese defendido ante todas esas intervenciones y no solamente un cambio de gobierno o de gobernador. Claro. Pensaba en que capaz que lo tenemos, pero bueno, también quizás la historia se ha ocupado de ocultarla, de invisibilizarla. Pensar en las guerras calchaquíes, que son, digamos, las guerras, los 100 años, es el único, digamos, lugar donde se resistió 100 años la invasión española, o bueno, lo de los pueblos quilmes, que también, ¿no? O sea,
tuvieron que ser, digamos, como exterminados, y no solamente exterminados, sino sacados de su lugar, llevados a otro lado, cosa que no quede ninguno acá, y sobre eso, sobre ese vacío, sobre ese vaciamiento, crear otra cosa que, no sé, sería lo que somos. Sí, digo, esa es la impronta identitaria, esas son las resistencias populares que hubiesen sostenido durante mucho más tiempo, resistencia, digamos, de nuestra autonomía, pero nosotros las negamos. Ese es el problema. Esos son nuestros héroes. Chelenín, Calchaquí, son nuestros héroes. Y nosotros mismos no los reconocemos. No están visibilizados como tal. Claro, ustedes fíjense que una cuestión muy de esto de que también qué parte del pasado es funcional o no a esta memoria, a esta conmemoración escolar, que se plantea algo que por ahí no les gusta, digo, pero a mí no me gusta Fray Marto Esquiu como héroe de nuestra provincia. Claro. Y no porque no es un héroe de nuestra identidad en resistencia, sino es un héroe conciliador. Claro. Hay que obedecer. Sí. Hay que seguir, no hay que oponer resistencia. Ese es el mensaje que nos queda, ¿no es cierto? Y que además es un héroe de clase, si bien es cierto, tiene orígenes humildes, se transforma en un héroe de clase alta, justamente porque es funcional. Sí, digamos, en esto que buscaba algo de información de pensar una Catamarca en 1821. Bueno, el poder estaba expresado en los cabildos, y en nuestro caso, digamos, de Catamarca, el cabildo, que era una especie de legislatura, digamos, algo así, digamos, la representación estaba por las clases dominantes, o sea, los empresarios, los que tenían tierras o tenían negocios, y por el clero. Digamos, ese era el poder, digamos, en esa época. Y bueno, y de ahí se decidía o no se decidía, pero estaba como mucho más lejos, o no sé si tan lejos, digamos, de lo que sería el pueblo o el común de la gente, o lo que se habla ahora del hombre de a pie. El hombre de a pie, es una cosa terrible, pero bueno, ¿no? O sea, como esas élites, que en definitiva es eso, ¿no? Una élite gobernante, asociadas a familias o a castas, que, bueno, dicen esto es así y ya está, y a todo el resto le queda nada más que de obedecer, someterse a esa decisión que muchas veces es totalmente externa a las necesidades que pueden tener o podemos tener como pueblo, ¿no? Claro, sí, es una autonomía institucional y de clase alta. Ese creo que es en gran medida el problema. Si hubiese sido popular, sería otra cosa. Exactamente. Hubiesen resistido todos esos embates, digamos, de la hegemonía nacional o de otras provincias por dominarnos. Totalmente, a mi criterio. Y también, la cuestión esta de recapitular y reactualizar la historia, ¿no? De reactualizar el pasado. Plantearnos hoy en día, de nuevo, esta autonomía. ¿Seguimos proyectos nacionales de nuevo o nos planteamos nuestros propios proyectos? Ser rupturistas en esto y plantear objeciones justamente a modelos que no se condicen con nuestra realidad, con nuestra sociedad. Y por ejemplo, digo, hay lecturas que se pueden hacer el pasado, básicamente lo simplifico, 2 lecturas. Puedo tomar un hecho del pasado y decir una mirada esperanzadora, ¿no? Bien, vamos a ver. Por favor. No tiremos todas pálidas una. Claro, por lo menos una. Ya digo, puedo tomar la autonomía y clausurarla en el decir, bueno, hemos conseguido la autonomía. Esa es la mirada positiva, ¿no? Lo logramos. Ahora, la mirada, digamos, si se quiere, pesimista del pasado, es la esperanzadora, ¿no? Es decir, ya está, lo conseguimos, hay que recordarlo. Bueno, la mirada desesperanzadora por ahí del pasado es esto de seguirnos planteando justamente
hasta qué punto es una realidad y si no se sigue construyendo en el día a día en realidad la autonomía. Si cada vez que hay un proyecto político o económico, no nos planteamos nuestras objeciones, ¿no?, para nuestro verdadero desarrollo, y que esté ahí justamente una vuelta, una reactualización, una construcción de autonomía. Decir, bueno, no, esto no funciona. Claro, pero para eso, como ciudadanos, necesitamos esa responsabilidad, hacernos cargo de eso, porque también es como que siempre los otros deciden por nosotros. Y es más cómodo, siempre es más cómodo que, digamos, porque lo otro te implica un trabajo, estar, defender resistir o estar en, ¿cómo? Que eso que decías vos, defender y o resistir ante una idea, propuesta. Y bueno, que muchas veces, a mí me parece que la autonomía siempre te da para repensar esto, ¿no? De que tan autónomos somos, de qué nos sirvió o de qué nos sirve ser autónomos, qué hacemos con la autonomía, qué estamos haciendo en nuestro diario vivir. Es un souvenir de escuela, me parece. Claro, por eso la autonomía, ¿para qué es? ¿Para que tengamos el feriado nada más? No implica, bueno, ver qué hago con eso, ¿no? Que con la idea de ser autónomo, ¿cuáles son las consecuencias o no de ser autónomo? ¿Y qué estoy haciendo yo en mi vida diaria con esta autonomía? Mira, ahí está de nuevo esta idea de la reactualización, ¿no?, del pasado. De nuevo, si el problema fue que la autonomía era de clase, una autonomía clasista, pensar de nuevo la autonomía es plantearnos de nuevo una autonomía, pero que sea popular. Sí. De bases populares. Tiene que ser una autonomía, ¿no es cierto?, sostenida justamente por las clases populares. Nosotros tenemos que seguirnos manifestando y luchando entonces por esa autonomía, por imprimir esta identidad, ¿no es cierto?, en nuestra autonomía, en las manifestaciones contra los proyectos que no nos convencen, que no nos reditúan, ¿no?, que terminan siendo una afrenta justamente contra los derechos territoriales, políticos, ¿no?, de la provincia. O sea, hay que plantearse seriamente de nuevo esta autonomía, pero como de bases populares. Claro. Sí, y a mí me parece que es imprescindible conocer, saber. O sea, si no sabemos, si no conocemos, digamos, nuestra historia, nuestro pasado, o esto que estamos hablando, ¿no?, de cómo se gestó, qué parte de esta sociedad fue invisibilizada o exterminada, es muy difícil, digamos, tener una referencia, porque la referencia está como eliminada, vedada, olvidada, puesta así, lo que hablábamos hace un rato, no sé, en un museo, y entonces vemos que estaba la vasija hecha por los indios no sé cuánto, digamos, y qué lindo, mira lo que hacían los tipos esto, y ya está, como que no tiene nada que ver con nosotros, sino que aparte, bueno, convengamos también que no es natural que haya sido así, sino que hay gente que ha puesto mucho empeño, plata, intereses en que todo eso sea eliminado, borrado, bueno, que eso lo hemos visto que se ha contado de la... Sí, digamos, o sea, como la historia o parte de una historia ha puesto a Felipe Varela como el bandido, el bandolero, el asesino, digamos, no solo digamos, en los textos, sino también en la música, hemos puesto nuestros héroes, puestos como bárbaros, como ignorantes, como gente que no entra en una sociedad civilizada, sino que son bárbaros, y como bárbaros tienen que ser eliminados. Ya está. Vos fijate eso de las bases populares, ¿no? Los riojanos están, digamos, tienen mucho amor por sus héroes, ¿no? Bueno, los salteños también. Digamos, uno es al Chacho, los salteños en el caso de Martín Miguel de Güemes. Bueno, nosotros, los chicos, digamos, tengo la evidencia en los cursos, ¿no? Todo el tiempo.
no tienen ni idea de justamente quiénes fueron Juan Chelemín, de Calchaquí. Y es como un proceso de desenterrar nosotros, de enamorarnos de nuestra identidad, reconocerla y darle esas bases populares, profundas, históricas, para construir autonomía, ¿no? Nosotros seguimos describiendo nuestro pasado. O sea, tenemos que... Sí, seguimos mirándonos en otros espejos. Sí. O sea, es terrible, pero es parte de una reforma, de una transformación social que tenemos a la que tenemos que ir mirando, ¿no? O sea, el tema del poncho parece muy lindo, muy todo, pero, o sea, más allá de una postal turística, es como que convierten en una postal turística y política el poncho, el Inti Raymi, por ejemplo, en Belén también, lo convierten en sí, un show. Sí, show. Un show de consumo. Exactamente. Es como una expropiación simbólica y le quitan el contenido que reactualiza ese pasado, que le da utilidad, que le da fuerza política a ese pasado, ¿no? Claro. En cambio otros no, dicen, o sea, se los utiliza justamente como emblemas, como metáforas reactualizadas de lucha. Claro. Fíjate, por ejemplo, lo que hacen en Bolivia con Tupac Katari, el movimiento catarista. Se habla del movimiento catarista justamente porque es símbolo y emblema de resistencia y de lucha en el presente. Hablar de agrupaciones como Tupac Amaru, o sea, es traer el pasado como emblema, símbolo, ¿no es cierto? Y también ideología, con potencia política en el presente. Nosotros tomamos el poncho y en vez de reivindicarlo como economía popular, como saberes populares, no, lo transformamos en una mercancía. Claro. Lo mismo hacemos con el Inti Raymi, o sea, lo convertimos en una mercancía. En vez de darle su potencia política, reactualizarlo como una forma de pensar el presente. ¿No? Es como que hay una multitemporalidad, dice Silvia Rivera. No es que el pasado quede clausurado, dice, no, el pasado lucha por salir, por emerger, dice, por salir, digamos, del subsuelo, ¿no es cierto? Y actualizarse en el presente, de volver. Solamente que nosotros lo abolimos cuando lo seguimos tapando ahí. Claro, o cuando, por ejemplo, lo tomamos y lo mercantilizamos. Ahí lo estamos matando el pasado, estamos matando su potencia. Pero si lo reactualizamos de otra forma, ahí dice, podría cobrar toda su fuerza entonces para transformar la sociedad. Claro. Es para dejar pensando, ese como para curando. Fíjate, transforman en mercancía. Lamentablemente. Yo traía, me recordaba esto de que vos decís del poncho y decíamos, acá solamente lo usamos al poncho para la fiesta del poncho y después no nos ponemos ningún otro día, o sea, todos andan con mantas, todos, con la manta tejida, con el ponchito, pero son en esos días que es la fiesta del poncho y después olvídate, o sea, está ahí guardadito. Bueno, yo también me incluyo, ¿no? No es que... Claro, no es como parte de la identidad, digamos, del catamarqueño, es decir, que siempre lo usa, ponerle al poncho. En el interior sí, en el interior hay más, lo tienen más como una prenda diaria en invierno, pero no, nosotros es como algo, es simbólico, digamos. Sí, tiene... Claro, la fiesta del poncho. El disfraz. Se folcloriza demasiado esa imagen del pasado como algo exótico o también como un chiche de clase, de élite, ¿no? Claro. Bueno, también como la imagen del gaucho también. Es algo... Claro. No, por ejemplo, a mí me parece que hay que traer ese pasado, ¿no es cierto?, a nuestra modernidad, a nuestra contemporaneidad. Utilizaba, por ejemplo, utilizo poncho en exámenes, por ejemplo, porque queda, yo lo veo como, está muy bien hechito además. Y es cómodo, es cómodo. Y además que no me muero de frío, pero yo iba, me acuerdo, con poncho a algunos lugares y me acuerdo que compañeros de trabajo se me reían. ¿Qué te pasa? Y le digo, bueno, hace frío, o sea. Y me preguntaban por qué me usaba. Claro. Y le digo, si todavía no es la fiesta. ¿Ves? ¿Por qué no?
Y la cuestión detrás de esto, y digo, le terminaba diciendo, digo, bueno, pero me lo hizo mi abuela, o sea, tiene muchas cargas, ¿no es cierto? Una significación especial. Claro, tiene muchas, digamos, entrama muchas significaciones, ¿no? Que lo emotivo, que es parte de la identidad. Además que uno como profe de historia lo ve con otros ojos, ¿no? Se da cuenta por ahí de que hay cosas que a uno le hacen ruido, ¿no? Y por ahí, digo yo, el poncho les incomoda a la vista. Claro. Me terminan exotizando, digo, planteando solamente eso, ¿no? De recuperar esta identidad, digamos, volver a las bases populares, reactualizar el pasado. Sí, pensando cómo esta modernidad y esta industrialización de alguna forma también hizo que esta autonomía sea una autonomía dependiente, porque toda la industrialización artesanal que había, digamos, en este lugar, en Catamarca, terminó siendo eliminada para que vengan productos terminados de otro lado y ser solamente consumidores y no productores, ¿no? Eso es para la autonomía. Otro tema también. Claro. Pero vos sabés que no es lo mismo en el fondo. Es perder autonomía, es seguir estando determinado desde afuera. A ver, más allá, digamos, de todo esto que estamos, digamos, planteando, criticando, mirando, haciendo una especie de preguntas de cómo estamos hoy día de autónomos, cómo podemos vislumbrar lo que viene, digamos, en estos, no sé si podemos hoy pensar en los 300 años de la autonomía de Catamarca, o capaz los 250 años, con cómo se va moviendo el mundo, digamos, con lo que está pasando, pasó con esta pandemia de COVID, con este reacomodamiento, digamos, económico, no sé si nacional o internacional. Digamos, también tenemos unos 200, o hemos pasado los 200 años de este país, que también lo podemos plantear en términos en cuán independientes somos o hemos alcanzado a ser, digamos, en estos 200 y pico años, 212 años de Argentina. ¿Cómo se podría vislumbrar una Catamarca de acá en un futuro? Eso nomás te pregunta, eso nomás. Yo creo que a los 250 años de autonomía creo que no llego, así que... Bueno, charlen ustedes. Vos sos mayor, pero bueno, estamos hablando de los jóvenes. Bueno, qué descarado. Vos sabés que es curioso, mucho esa fecha. Preguntarle a un tipo que se dedica a la historia, preguntarle por el futuro, ¿no? Claro, sí. Pero vos sabés que es una reflexión sobre el tiempo, y es perfectamente válida, ¿no? Para el tipo que se dedica a ver el pasado y decir si hemos aprendido nuestros errores o no. Digamos, desde hace tiempo que se viene pensando que vamos camino justamente a un proceso crítico de renovación, y en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, de descolonización. O sea que algo estamos aprendiendo, ¿no? Y nos vamos planteando justamente todos estos conflictos, todas estas luchas, y dejamos estas miradas que decíamos esperanzadoras en el sentido, digamos, clásico, ¿no? De que ya está, ya lo conseguimos. Y de ahí comienza una etapa gloriosa. No, para pensar justamente el pasado y el futuro, un proceso conflictivo de lucha que nos queda. La venimos peleando hasta ahora, que no somos plenamente autónomos, seguimos en dependencia, en un montón de dependencias, no tan solo nacionales, regionales, sino también internacionales, para continuar, dicho en criollo, un proceso de lucha justamente por descolonizarnos, por digamos, volver a nuestras bases, nuestras raíces, recuperar, digamos, nuestra identidad y seguir construyendo
autonomía. Estamos en proceso todavía y sigue y queda muchísimo todavía por construir en esta autonomía. Sí. Digo, bueno, recordaba cuando se conmemoraron los 500 años de la colonización, cómo fue un momento, me parece, digamos, crítico, digamos, que explotó, digamos, eso de decir, bueno, acá no hubo una colonización, no fue un encuentro de culturas con flores y como, qué sé yo, todo una cosa muy romántica, qué lindo, cómo nos encontraron, cómo nos descubrieron, sino que fue marcar, digamos, lo que había sido esa invasión española o esa invasión europea sobre este territorio americano, qué pasó con toda la gente que vivía aquí y que se murieron millones y millones, aunque digamos, se sigue discutiendo si fueron 10, 90 millones o 30, así como se habla de los desaparecidos, ¿no? Viste que es bueno, no, también. O que no se lo nombra como genocidio, sino como que, bueno, tenía que pasar algo porque se chocaban. Chocaban dos, como si hubiese una paridad, algo, fuerzas similares, viste, que se enfrentaban. Bueno, que no se murieron. Además, claro, sí, que claro. Obviamente que no es que dijeron, bueno, lo mejor va a ser que deje de existir. Acá nos muramos. Sino que, bueno, claro, y me parece que desde ahí hay una especie de avance, digamos, en cómo recuperar ese sentido, incluso, digamos, políticamente, parece que era impensable, hasta no hace mucho, un Evo presidente de Bolivia, a pesar de ser un país que tiene una mayoría de personas que son de pueblos originarios, o lo que sucedió hace muy poco en Perú, también, digamos, hay que viene más de abajo, y no tan de estas élites, digamos, gobernantes que no tienen un arraigo en el pueblo, sino que son parte digamos, de los invasores, digamos, pues son españoles en definitiva. Pero vos sabés que, por ejemplo, vos me das un ejemplo perfecto, ¿no? El tema de la conquista de América. La autonomía, de acá vos decías hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo será en los 250 años? De la autonomía van a ser también, como se plantea también el tema de la conquista de América y la descolonización. Claro. No se trata de alcanzar algo en términos absolutos, o sea, descolonizarnos totalmente o conseguir una autonomía definitiva. No se trata de la plenitud del objetivo, sino de mayor grado. Claro. Por lo menos, en esta esperanza, a pesar de que sea medio decadente, digamos, medio negativa la visión, pero, apostamos a la progresividad. Claro, que en 250 años digamos, de la autonomía, por lo menos el mayor grado de autonomía, ¿cierto?, se alcance, se logre. Lo mismo la descolonización. No estamos, digamos, no sé si es posible una descolonización, sacarse toda Europa, porque seguimos colonizados intelectualmente, claro. Sacarse todo lo que viene de Europa, ¿no es cierto?, del continente americano, y plantear un desarrollo totalmente autónomo. Sí. Pero sí, por lo menos, de mayor grado de descolonización, mayor grado de autonomía. Un progreso en esto, por ejemplo, es que en círculos de muchas universidades latinoamericanas ya se deja de hablar de América y se plantea el término, se lo sustituye por Abya Yala. Uh-huh. El continente Abya Yala dice, bueno, es una denominación nativa. Propia. Claro. Originaria. Y es un principio y es una ganancia en mayor grado de descolonización. Uh-huh. La autonomía en Catamarca también va a ir progresando en esta lucha, si volvemos a tomarla, pero con raigambre popular, y luchamos justamente por esta mayor autonomía. ¿Cómo? Y con proyectos económicos que sean, por ejemplo, nuestros, que sean verdaderamente sustentables.
no la minería, por ejemplo. Es Sí. más colonización, Mm, es más dependencia. sí, sí. Plantear otros modelos, digamos, de acuerdo a nuestros propios términos, nuestra propia identidad, nuestras propias bases populares, nos va a llevar a un mayor grado de autonomía. Y esa es por lo menos la lucha de acá a los 50 años para estos 250 años en su momento Para los- de autonomía. Bueno, Eh, con este cierre así esperanzador, Esperanzador, ponele entre sí, comillas. sí. Ponele. Bueno, la ventaja es que todavía no está escrita esta historia, así que la podemos escribir, digamos, nosotros, las Transformarla. próximas generaciones que vayan surgiendo, digamos. La esperanza siempre está, digamos. Depende de cuánto cariño y amor y energía le pongamos a eso. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ah, perdón, Kitty, diga. Y a eso, nada más de que más allá de que sea un proceso histórico, uno puede seguir reescribiendo la historia y poniéndole otra significancia, ¿no?, a este proceso histórico, con mayor compromiso. Construir. Todavía. Eso, construirla, Con escribirla. conciencia. Bueno, Bueno, Isaac, muchísimas gracias. gracias, querido. por este diálogo, por este encuentro. Lo vamos a tener que continuar en otro día, en otro momento. Ah, Con ¿sabes? alguna- En los 250, en los 250 no voy a venir, ¿saben? Ah, bueno. Bueno, La duda hizo desde ya. Yo tampoco. te mandamos el link. Te mandamos el link, Kitty, para que lo escuches. Bueno, Bueno, y yo quería hacer una invitación especial para esta tarde a las 17 horas, que bueno, voy a hacer el ciclo Vení a Bailar. Bueno, de algún modo homenajeando a esta autonomía de la que estuvimos hablando en la Alameda. Bueno, pueden venir. Un festejo, una forma de festejar, un festejo popular, digamos. Porque Claro. no hay ahí ninguna cosa Ahí no tenemos un institucional. Si sabes, si no sabes, vení con tu mamá, con tu abuela, vengan con sus nietos. Y pueden ir con poncho también. Pueden ir con poncho. Va a ser calor, me parece. Bueno, los espero y te espero para bailar, Isaac. Exacto. Espero poder llegar a mañana. Bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, Gracias. nos vemos el próximo miércoles. nos vemos, los esperamos esta Nos tarde. escuchamos. Adiós. Chau, chau. ¿Qué se va a servir, poño Chuchín? Y a ver, una refalosa, que ando y con ganitas de refalarme con mi ñata. Las refaladas no son caídas, sabían decir en mi tierra. Se va la primera entonces. ¡Ale! En mi pago no me quieren porque las quiero a las negras. Baila la samba y cómo no. En mi pago no me quieren porque las quiero a las negras. Baila la samba y cómo no. A quien no le va a gustar comer quesillos con breva. Baila la samba y cómo no. A quien no le va a gustar comer quesillo con breva, baila la samba y cómo no. A la vuelta, apúrate negra, vámonos de aquí, porque el comisario pronto va a venir y te meter en el cepo si no le decís que sí, baila la samba y cómo no. Bachi tan besuqueador el Chuchi. No tenés miedo que la Berta te pegue los lamparones. Oh, ¿qué le va a hacer una besita Naidia y saber? Oh. Nah, sí. Mírala la vieja, ya te está gruñendo de atrás la quincha. Oh, sí, la vieja tiene el ojo ñeque ya, oh. Se va lotrita. Ay, no más. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. Baila la samba y cómo no.
Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana baila la samba y cómo no. Mañana te diré yo, ya se me han quitado las ganas, baila la samba y cómo no. Mañana te diré yo, ya se me han quitado las ganas, baila la samba y cómo no. A la vuelta, apúrate negra, vámonos de aquí, porque el comisario pronto va a venir y te hay meter en el cepo si no le decís que sí, baila la samba y cómo no.